Bueno, buenos días para todos. Eh, Muchas gracias a todas las personas que se han ido conectando, que veo que siguen subiendo y subiendo. Les damos la bienvenida a este webinar que preparamos en BDO en conjunto con Max Finanzas, que son nuestros aliados en estos temas. Y hoy pues nos trata un tema que realmente nos apasiona, perdón, y es eh, las coberturas, ¿sí? Y principalmente es cómo proteger el flujo de caja de las empresas ante los riesgos de mercados, ¿sí? Y creo que es un tema y que ya vamos a hablar con nuestros invitados y ya se los voy a presentar y yo mismo me voy a presentar, pero sí quería, digamos, denotar la importancia que tiene para BDO y para nuestros clientes y futuros clientes y personas que estén conectadas, interesadas en este tema, la importancia que tiene hoy en día por el mercado cambiante y la situación cambiante que están viviendo las empresas. Antes era un tema que tal vez no se tenía muy en cuenta, pero hoy en día creo que la volatilidad de la tasa de cambio, la situación en general macroeconómica, tanto del mundo como del país, las situaciones van cambiando y es un tema que no es ajeno a ninguna empresa y creo que el tema de coberturas, que viene como de cubrirse de esos posibles riesgos, es algo que debemos tener en cuenta y que realmente pues hoy vamos a tratar y vamos a tratar que se lleven unos mensajes claves. Obviamente en este tiempo pues no vamos a salir expertos, pero la idea sí es que lleven esos puntos claves que debemos tener en cuenta para atender y sobre todo pues para planear este tipo de riesgos que estamos viviendo ahora. Dicho eso, pues quiero presentarme primero. Yo soy Rodrigo Cifuentes, soy socio líder de la línea de Corporate Finance aquí en BDO en Colombia. Manejamos pues precisamente con nuestro equipo el tema de consultoría financiera. Yo tengo 20 años de experiencia en consultoría financiera y pues nos acompañan y ya les doy la palabra Felipe Buitrago y Juan Carlos Rincón, quienes son expertos en este tema. Entonces, adelante, Felipe, les doy la palabra. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Me presento, soy Felipe Buitrago, CFA, parte del equipo de Max Finanzas. Tengo aproximadamente 20 años de experiencia en el mercado de capitales colombiano, muy enfocado en el tema de renta fija, de divisas, renta variable también, pero sobre todo en el tema de los derivados estandarizados y no estandarizados, que es fundamental, digamos, un vehículo fundamental en el momento de las coberturas. Les presento ahora a Juan Carlos, Adelante, nuestro Juan Carlos. invitado. Gracias, Rodrigo y Felipe, y gracias a todos los invitados a este webinar. Yo soy Juan Carlos Rincón Chavarriaga, tengo 28 años de experiencia en el sector financiero, 24 de ellos en el mercado de capitales. Mi formación es como ingeniero financiero y administrador de empresas y actualmente trabajo para una holding con presencia en Sur, Centro y Norteamérica, donde mi función principal es realizar las coberturas de los diferentes flujos en moneda extranjera y manejar los excesos de liquidez de las diferentes compañías que lo componen. Entonces, bienvenidos al webinar y le doy la palabra nuevamente a Rodrigo. Muchas gracias, Juan Carlos y Felipe. Sí, yo creo que como pueden ver la experiencia de estos invitados es muy centrada en el mercado de capitales y el tema pues de coberturas está muy centrado en esto, pero lo que queremos hoy precisamente es que veamos que no es un tema de especialistas y que manejan los expertos tesoreros y que solo lo pueden implementar grandes corporaciones, sino que todas nuestras empresas en Colombia deben implementarlo y por eso pues lo que queremos y ya les voy a dar la palabra es que tengamos una pequeña conversación, una presentación. Por favor nos van
mandando sus preguntas. Trataremos, pues, si el tiempo nos permite, de atender las que más podamos. Y pues nada, yo creo que la idea es que de aquí salgamos teniendo algunos mensajes claros y algunos conceptos de lo que son las coberturas, que a veces parecen como unos mitos, existen unos mitos que yo creo que es bueno que vamos a poder romper aquí sobre la importancia que tienen estas estrategias de coberturas. Entonces, pues, Juan Carlos, adelante, le doy la palabra y porfa, empecemos la conversación. Bueno, de nuevo gracias y voy a empezar con un pequeño prólogo antes de entrar en materia y es, básicamente quiero decirle que en los últimos años hemos sido todos testigos de una montaña rusa en los mercados financieros. La volatilidad ha sido constante con unos factores muy críticos como con eventos globales extraños, por llamarlos de alguna forma, como guerras, cambios económicos y por supuesto pues la pandemia. Principalmente un evento que no había pasado a 80, 90 años, también nos afectó y afecta a la economía. Estos factores han influido en los precios, tasas de cambio, la inflación ha sido persistente y tasas de interés al alza. Para ponerlo en un ejemplo local, pues vimos un dólar el año pasado sobre los 5.000 pesos, también pues parte de eventos políticos y unas tasas locales que en pandemia estuvieron por debajo del 2%, actualmente se encuentran en el 13%. Esta incertidumbre nos afecta a todos directa o indirectamente, pero principalmente los más afectados son las empresas que tienen una exposición a una moneda extranjera, importadores y exportadores, o también los que tienen deuda, ya que estos riesgos asociados a la volatilidad impactan significativamente en los costos y las ganancias. Los importadores, por una parte, se enfrentan al desafío de las fluctuaciones en las tasas de cambio que pueden aumentar el costo de sus productos, el costo de sus importaciones, mientras que los exportadores lidian con sus precios de venta. En este contexto es crucial explorar estrategias de cobertura que permitan a las empresas mitigar estos riesgos y proteger sus flujos de caja. Hoy, junto con Felipe, vamos a explorar cómo estas coberturas pueden ser aliadas fundamentales en medio de este escenario tan retador. Entonces, limitándome a la diapositiva, y me disculpan que lea, pues la literatura dice que las coberturas son estrategias y herramientas financieras diseñadas para proteger a una empresa o individuo de los riesgos asociados con las fluctuaciones en las tasas de cambio, tasas de interés o precios de productos básicos. Este tipo de coberturas tiene como objetivo principal minimizar la exposición a los movimientos adversos, básicamente controlar el riesgo, lo que puede casi que necesariamente afectar negativamente a las finanzas de una entidad. Entonces le doy paso a Felipe para que nos hable de los tipos de cobertura. Estás en mute. Está en mute, Felipe. Perdón. Les voy a contar los tipos de cobertura más relevantes en el mercado colombiano. Las empresas en Colombia, los más usados son los dos primeros, tasa de cambio y tasa de interés. Les voy a contar entonces, empezando con la cobertura de tasa de cambio. Esta cobertura está destinada a cualquier empresa o cualquier individuo que esté expuesto al tipo de cambio. Esto puede ser por muchos motivos, ya sea por sus insumos, por sus ventas, por sus productos, o porque tiene inversiones afuera o porque tiene pasivos afuera. Para ellos, la cobertura de la tasa de cambio se vuelve algo fundamental. Como decía Rodrigo, de pronto no estamos tan familiarizados o no tenemos la conciencia actualmente de estas coberturas, y la idea es que salgan de acá con un poquito más de conciencia sobre esto. El ejemplo más claro, pues incluyen los importadores y exportadores. Los ingresos y los costos de ellos están vinculados directamente al riesgo cambiario. Además, vemos las matrices, las subsidiarias o aquellos
empresas que consolidan sus estados financieros pues en otra moneda. Y por último, lo que les decía, las entidades con activos o pasivos en el exterior, porque tienen un portafolio afuera o porque tienen deuda afuera o tienen inversiones en real estate afuera, todos ellos tienen un riesgo cambiario que puede ser minimizado con este tipo de coberturas. En Colombia la cobertura más profunda, la cobertura que más tiene, la más se usa y tiene mercado, es esta cobertura de tasa de cambio. Sin embargo, no es la única, le sigue la cobertura de tasa de interés. En la cobertura de tasa de interés es una herramienta usualmente para gestionar los portafolios o las empresas con pasivos que tienen pasivos con diferente tasa de interés. Por ejemplo, una empresa tiene una deuda en tasa fija y quiere disminuir el riesgo o cambiar el riesgo a una tasa variable, una tasa indexada. En este momento sería, en el contexto actual, esperando que en Colombia y en el mundo se empiecen a ver reducciones de tasas, será una buena estrategia, esperando que la tasa variable baje y, digamos, en este caso, la deuda pase de estar en tasa fija a una tasa variable y en el futuro se vea disminuida y sea algo beneficioso para la empresa. Los ejemplos de tasas incluyen pues tasa fija, IBR, VR, IPC, DTF, estos son en Colombia, y afuera es muy común la LIBOR, pero ahorita se está manejando una tasa que está reemplazando la LIBOR y esta es la tasa SOFR. Hagamos un ejemplo rápidamente de una cobertura de tasa de interés o lo que hubiera sido una buena cobertura. Un cliente o una empresa hace 3 años estaba con una deuda indexada al IBR. El IBR estaba al 2% y digamos que eran 3 puntos básicos 300 básicos de deuda o 3 puntos. Es decir, la empresa estaba endeudada al 5% hace 3 años en una tasa variable. Si la empresa hubiera hecho la cobertura, hubiera bloqueado una tasa fija, pasando de tasa variable a tasa fija, hubiera hecho una cobertura y tendría una tasa fija aproximadamente del 5.5%. Con esto se hubiera evitado el riesgo ante los fuertes incrementos de tasas que hemos visto en los últimos años. En caso de no hacerlo, de no haber hecho la cobertura, como seguramente no lo habrán hecho gran parte de las empresas, aquí sí se ve afectada por el aumento de las tasas de interés, donde pasó el IBR de un 2% o menos de un 2% a un 13%, un poquito más del 13%. Eso quiere decir que pasó la deuda de costar el 5,5% a un 16 o 17%. Por eso vemos la importancia de las coberturas y de esta herramienta. Finalmente, tenemos la cobertura de commodities. En Colombia no es un mercado muy profundo, no está muy desarrollado. Tenemos algo de cubrimiento de futuros de energía, pero no es el más usado. Pero sí las compañías pueden acceder a los mercados internacionales para cubrirse. Estos sí son mucho más profundos y con mucho más opciones. Un ejemplo de ellos es Ecopetrol. Ecopetrol realiza coberturas del precio del crudo y igualmente de la tasa de cambio. Esto es lo que les da una certeza y una estabilidad en sus flujos. Le doy paso a Juan Carlos para que les cuente de la siguiente diapositiva. Perdón, yo me atravieso, Juan Carlos. Un segundito, quería aprovechar para decirles que somos ya casi 100 personas conectadas. Les queremos de verdad agradecer a todos por estar con nosotros. Entonces, ahora sí, hecho el anuncio, Juan Carlos, porfa. Gracias, Rodrigo. Adelante. Bueno, les voy a hablar yo de los instrumentos de cobertura, pero antes de mostrarles qué son los instrumentos derivados financieros con los que se realiza la cobertura, quiero aclararles que esto no se trata, las coberturas no se tratan de ganarle al mercado o adivinar el precio. Las juntas directivas, incluso los dueños, más que los mismos gerentes financieros o financieros de las empresas,
tienden a decir que no se cubren porque resultan perdiendo plata, pero porque lo están comparando con lo que pudo pasar. Decimos en el mercado financiero que mirar por el retrovisor siempre es muy fácil. Adivinar el precio de un activo, poniendo un ejemplo del peso dólar, es totalmente imposible. Yo llevo, como les contaba, 24 años operando el dólar de todas las formas, para cubrimiento, para especulación y para otros temas. Y nadie puede saber tan siquiera cómo va a estar el dólar mañana mismo ni en los próximos 15 minutos. Es totalmente imposible. Y incluso hay estudios de economistas muy famosos que han demostrado esto, que es imposible predecir el precio de un activo en el futuro. Uno puede tener una idea haciendo técnicos, haciendo análisis fundamental, puede ser el economista más estudiado del mundo, pero es imposible predecir el precio. Uno puede tener una ligera idea de acuerdo a los factores macroeconómicos. Entonces, es esencial comprender que predecir con certeza el comportamiento futuro de una moneda, una tasa de interés o cualquier activo es totalmente imposible. Diversos factores, como los que les contaba en un principio, los eventos geopolíticos, los cambios de políticas económicas, los cambios macros pueden influir en esta variable de manera impredecible. Y van a tener cualquier cosa que pase hoy en día con un mundo globalizado, en Japón, en China, en Australia, puede influirnos acá en Colombia. De hecho, las correlaciones que hay con el peso colombiano contra las otras monedas en el mundo son bastante estrechas y cada vez más correlacionadas. Entonces, los instrumentos de cobertura son los instrumentos financieros que utilizamos para poder cubrirnos. Y voy a pasar, esto puede llegar a ser muy profundo. De pronto el cálculo matemático puede no ser tan fácil de entender para el que no es matemático, pero ya existen las calculadoras para todo esto, entonces simplemente uno debe saber es para qué sirven y no cómo calcular, porque las calculadoras ya existen. Entonces, por un lado tenemos los contratos forward y futuros que los ponemos en una misma línea. Es un contrato donde me obligo prácticamente. Un ejemplo, el dólar hoy lo tenemos a 4.000 pesos, ejemplo, y yo quiero cubrirme, quiero comprar dólares a 4.000 porque los tengo que pagar dentro de 3 meses a China, el caso de un importador. Entonces, yo puedo fijar ese precio hoy mismo, no esperarme dentro de 3 meses a ver a cómo está el dólar, sino que si el precio de 4.000 me sirve, pues yo realizo un forward, un futuro. La diferencia básica entre un forward y un futuro es que el forward es un contrato hecho a la medida, o sea, yo puedo mandarlo a cualquier fecha, digamos 15 de junio del 2024. Incluso se puede mandar a 2 años, no se utiliza mucho más de 2 años un forward. Lo puedo mandar a la fecha que quiera y el monto que quiera, $1.005.000. Mientras que los futuros son estandarizados en fecha y en monto. Entonces yo puedo hacer futuros, pero hay unos vencimientos mensuales. Solamente lo podría mandar acá en Colombia, un ejemplo, al segundo jueves hábil de cada mes. Y también es estandarizado en nominal. Si yo necesito cubrir $1.005.000, pues no voy a poder cubrir $1.005.000, sino solamente $1.000.000, porque los múltiplos son actualmente en los contratos normales de $50.000. Otra diferencia importante entre el forward y futuros es que el forward se hace a través de un contrato marco y los futuros, un contrato marco con los bancos y corporaciones nacionales, mientras que los futuros son por cámara de riesgo de contraparte. O sea, necesito una garantía para asegurar que voy a cumplir ese contrato. Las opciones sirven para lo mismo que el forward. Yo puedo comprar opciones call y put. Las opciones call son de compra. Si hablamos de dólar, para comprar dólares. La opción put le serviría al exportador porque son opciones de venta. La diferencia básica entre los forward y futuros y las opciones es que la opción requiere el pago de una prima, pero como les decía, los forward y futuros obligan al cumplimiento de ese contrato, mientras que las opciones me dan el derecho. Entonces, el derecho es que si yo compro a 4.000 pesos dentro de 90 días dólar y pago una prima por comprarlos a 4.000, si soy importador y el dólar está por debajo de esos 4.000 pesos, simplemente no ejerzo la opción y los puedo comprar en el mercado a mejor precio.
Entonces tengo el derecho más no la obligación. El contrato forward y el futuro sí te obligan. Y los swaps, swap básicamente es un intercambio de dos monedas, podría ser. Entonces ese es el cross currency swap, es un swap de divisas donde yo cambio pesos por dólares. Se utilizan a mucho más largo plazo que los forward. Eso puede ser, hay swaps a 30, 40 años, a 20, a 10. También son hechos a la medida. Hay de las dos formas, hechos a la medida y estandarizados. Los swaps IRS, que son swaps de tasa de interés, donde yo cambio una tasa fija por una tasa variable o viceversa. Hay el ejemplo que ha dado Felipe. Yo puedo cambiar un crédito indexado a la IBR a una tasa fija. O si lo tengo en tasa fija, lo puedo cambiar a IBR, a IPC, a cualquier tasa que me sirva, la LIBOR, la SOFR, etc. Y otro muy conocido de los swaps es el Credit Default Swap, que básicamente un CDS, que eso lo escuchan mucho por las noticias, me cubre contra el riesgo de un país. Si yo tengo bonos comprados en Colombia a una tasa, a través de una prima, yo puedo llegar a pagar. Yo pago esa prima para, en caso de que el país entre en default, ellos me respondan por el nominal que invertí en el país. Entonces, yo sé que estos instrumentos de cobertura son un poco complejos, pero no es nada difícil. Suena mucho más difícil de lo que en realidad es. Y yo creo que una disciplina efectiva en la implementación de coberturas es fundamental para resguardar la salud financiera. Imaginen tener un paraguas un día lluvioso, pero no saben cómo abrirlo. Entonces, pues no sirve de nada. Así de crucial es la relación entre los instrumentos de cobertura, saber que existen estos instrumentos, pero también su debida contabilización. Entonces no sirve de nada saber de derivados, tener una estrategia de coberturas clara, bien planificada, si los registros contables de la empresa no reflejan de manera precisa y transparente estas acciones. Una contabilidad adecuada de las coberturas no solo asegura la transparencia en los informes financieros, sino que también proporciona una visión clara de cómo estas estrategias están contribuyendo a la estabilidad, la protección del flujo de caja de la empresa. En este webinar, Felipe se adentrará en el mundo de la contabilidad de coberturas, demostrando que no basta con tener el paraguas, sino que es igualmente y esencial cómo desplegarlo y asegurarse de que se cumpla esta función. Juan Carlos, gracias. Y ahí que nos llega una pregunta de lo que mencionaste, me parece interesante como responderla de una vez, y nos preguntan qué significa tener una tasa indexada. Tasa indexada es muy fácil. Una tasa indexada es cuando tiene un componente variable y uno fijo. Entonces, cuando yo voy a pedir un préstamo, las empresas van a pedir un préstamo, generalmente le dicen, le presto a IBR más 3. El componente indexado, pues es la IBR, que es la variable, y los 3 puntos es la fija. Pasa en los préstamos, pasa en los bonos, digamos, si yo también quiero invertir, la gente dice un CDT al 12, la gente conoce más la tasa fija. Pero también uno puede decir, oiga, yo quiero inflación más 2, inflación más 3, y el banco le proporciona esa indexación. Entonces ya no es un CDT a tasa fija, sino un CDT indexado. Perfecto, perfecto. Ahora sí, Felipe, si quiere ya entremos al mundo de la contabilidad de estas coberturas. Listo. Esta diapositiva es algo fundamental, es algo core, y es de lo que queremos que se lleven en el mensaje, en la importancia de la contabilidad de coberturas. Las empresas usualmente cubren, en Colombia no todas las empresas cubren, unas muy juiciosos cubren, pero no todas las que cubren hacen una cobertura completa. ¿Por qué? Porque desconocen la contabilidad de coberturas. Esto es bajo la norma NIF 39 o la NIC 9. ¿Qué nos permite hacer una buena contabilidad de coberturas? Evitamos tener un ruido en el balance, y esto es fundamental. Nosotros, si uno hace mal una contabilidad de coberturas, esta contabilidad se lleva al PIG. Si estamos cubriendo el dólar, sabemos que el dólar es de los activos más volátiles a nivel mundial, esta volatilidad se va a transmitir al PIG
con utilidades muy altas, con pérdidas grandes, un periodo muy positivo, el otro se devolvió. Esto no debería ser así. ¿Qué permite la contabilidad de coberturas? Sacar el valor intrínseco de esta cobertura, este ruido que genera del balance en una cuenta del patrimonio. Con esto no tendremos esos cambios abruptos en el estado de resultados, sino simplemente se van a ver reflejados en el patrimonio. Esto, digamos, esta es fundamental, este beneficio o este uso de una buena cobertura, de una buena contabilidad de coberturas. También, en caso, hagamos el ejemplo que no sé, de un periodo a otro, estamos llevando mal la cobertura o no la estamos llevando, pues, en el patrimonio, sino en el PIG, mostramos una utilidad. Esta utilidad va a ser tributada. Vamos a tener que pagar impuestos sobre esta utilidad, que no es una utilidad cierta, no es una utilidad que se haya ya materializado, porque se tiene que esperar hasta el final del vencimiento de la cobertura para conocer el resultado. Vamos a tener que pagar impuestos. Si está bien la cobertura, nos está dejando un saldo positivo, pues nos va a inflar el PIG y efectivamente vamos a pagar impuestos que no deberían pagarse. En ese momento nos va a afectar el flujo de caja, nos va a afectar la rentabilidad de ese año. Como les decía, en un periodo puede ser positivo con la volatilidad de los mercados. En el siguiente periodo devolvimos esta utilidad que no era cierta, pero ya pagamos impuestos sobre esto. Entonces, una buena contabilidad nos permite optimizar tributariamente y el flujo de caja de la empresa. Otro tema, no generamos falsos resultados o falsas expectativas a los accionistas. Si uno muestra una utilidad que no es cierta, vuelvo y digo, pues que no se ha materializado, esto arroja una tentación a los accionistas para que se distribuyan dividendos de algo que realmente no se ha materializado. Esto puede ser un riesgo para la empresa porque lo que les digo, en un periodo puede que se muestre este resultado y en el periodo siguiente se devuelve, pero ya se repartieron dividendos y se pagaron impuestos. Una buena contabilidad nos permite entonces realizar una correcta planificación y una ejecución de presupuestos mucho más acertada. Para poder cumplir con las normas contables, la NIC y la NIF, es necesario cumplir ciertos ítems. En este caso está la declaración. ¿La declaración qué es? Es identificar la partida que vamos a cubrir, qué es lo que necesitamos cubrir, los riesgos asociados que necesitamos cubrir o controlar o gestionar y dejar definidos e identificados los instrumentos de cobertura. ¿Qué necesitamos cubrir? ¿Cómo lo vamos a cubrir? ¿Y qué riesgos vamos a mitigar? Esto se tiene que dejar plasmado en un documento que es el paso de la declaración. El siguiente paso es la negociación y la valoración de la cobertura. Usando los insumos de mercado, nosotros vamos ante un banco, una corporación, le pedimos un precio, cerramos nuestra cobertura, nuestra estrategia y nos toca ir con los insumos de mercado, ver hacer un seguimiento y ver qué tan bueno fue este cubrimiento, qué tan bueno fue el precio que nos dio el banco o la corporación valorándolo a mercado. Esto nos permite contrastar qué tan buena fue la negociación, valorando los precios a mercado, es decir, un fair value, en ese periodo y en los periodos siguientes. Y por último está la prueba de eficiencia. ¿Qué quiere decir? Cuando uno tiene un derivado y lo está contabilizando, tiene unos deberes y unos derechos. Estos tienen variaciones. Necesitamos identificar si hay alguna ineficiencia en algún periodo de la cobertura. Es realmente hacer un seguimiento y en caso de encontrar alguna ineficiencia, porque, no sé, un flujo que estaba esperado, un importador no pudo, aplazó su compra, su importación, o porque un exportador estaba esperando un flujo y el comprador no le
hizo el flujo en el momento que era, esto presenta ineficiencias en la cobertura. Sabemos que no es un mundo perfecto y que se pueden presentar imprevistos, entonces es necesario mirar la eficiencia del instrumento que habíamos usado para cubrir con lo que efectivamente está pasando. ¿Qué pasa? En caso de encontrar ineficiencias, nos toca mirar cuánto fue la ineficiencia, el nivel de ineficiencia, y esto lo tenemos que reclasificar del estado del patrimonio, de la cuenta del patrimonio, y pasarla nuevamente al PIG. Para lograr esto, para lograr cumplir con los ítems que les dije, declaración, valoración y prueba de eficiencia, se necesita un conocimiento técnico, necesitamos datos transparentes y muy acertados en cuanto a los deberes y derechos de la cobertura. ¿Qué se necesita? Unas herramientas para entender y para hacer el uso de las mejores prácticas de cobertura. La idea, como decía Juan Carlos, en caso de los derivados forwards o no estandarizados, estos son tailor-made, es decir, son hechos a la medida. Necesitamos que se adapte, entonces, esto que estamos hablando, que se adapte a la estrategia puntual que está usando la empresa o a la estrategia puntual de la compañía y que sean de fácil adaptación y fácil uso. Es decir, la idea de esto que suena muy complicado y que suena difícil, que de pronto muchas empresas lo ven como una traba, es lograr volver esto que sea complicado como algo que es relativamente sencillo, con las herramientas, con los insumos que se necesitan, volvemos este tema que puede ser complicado en algo pues relativamente sencillo y que todas las áreas de la compañía que sean afectadas lo puedan identificar y lo puedan entender. Esto pueden ser el área de planeación, presupuestos, el área contable, la tesorería, los que manejan el money market o la liquidez o la fuerza de ventas para saber cómo están cumpliendo presupuestos y todo este punto, todo este tipo de temas. Entonces realmente afecta a todas las áreas de la compañía. Con esto le doy paso a Juan Carlos para que les muestre unos ejemplos de coberturas. Muchas gracias. Voy a dar unos ejemplos, ya que el tiempo apremia, esto se pasa volando, de coberturas. Esto es cobertura de valor razonable. Una cobertura de valor razonable es cuando el flujo es conocido, el flujo futuro es conocido. Ejemplo, la cobertura de un bono que paga el 8% y lo quiero cubrir, pues yo sé que mi flujo futuro es del 8%. Entonces, pues, cuando existe el valor futuro conocido, se llama cobertura de valor razonable. O cuando un exportador o importador tiene un compromiso en el futuro. Un ejemplo muy fácil. Le compro a China $1 millón en tela y lo tengo que pagar dentro de 90 días. Pues yo ya sé que dentro de 90 días tengo que pagar $1 millón. A como esté, si yo soy colombiano, pues si yo vivo en Colombia, pues a como esté el dólar me tocará comprarlo. Si está a 4.000, me costará 4.000 millones. Si está a 5.000, me costará 5.000 millones de pesos. Es así de práctico y de sencillo. ¿Qué garantizo con eso? Pues tengo la certeza de que en el flujo de caja futuro no me llamo a especulaciones. Y vuelvo al ejemplo del que compra $1 millón de dólares en insumos para hacer camisas, digamos que va a hacer camisas con eso. Si el dólar está a 4.000 millones de pesos, yo cojo y digo, ay, mis costos variables de materias primas son $1 millón, los importo de China y me valen 4.000 millones de pesos. En mano de obra se me van 2.000 millones de pesos. Entonces tengo un presupuesto de 6.000 millones de pesos y digo, bueno, para hacer el ejemplo fácil, voy a vender 1 millón de camisas a 8.000 pesos. Entonces, los 6.000 los convierto en 8.000 y me gano 2.000 millones de pesos. Y esas son mis cuentas. Pero, ¿qué pasa si dentro de 3 meses, cuando voy a pagar ese $1 millón que hoy estaba a 4.000, está a 6.000? Pues, básicamente, no hice nada, trabajé gratis. Los instrumentos derivados financieros nos permiten fijar eso para no llamarnos a sorpresa. Como les decía en el punto anterior, nadie puede saber a cómo va a estar el dólar ni mañana ni pasado mañana, menos en 90 días, menos en 2 años. Por buenos que sean, no podemos saberlo. Entonces, no hay que dejar al azar lo que se puede gestionar. Y una buena gestión de flujo de caja es utilizar las coberturas cambiarias. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor?
Este ejemplo va más enfocado no a importadores y exportadores, sino a un portafolio de inversiones, a empresas financieras que tienen excesos de capital y están invertidos en portafolios de inversión. Entonces, si yo tengo un portafolio rentando al 10% que vence dentro de 2 años, ese portafolio puede contener bonos, CDTs, inversiones, pero yo presiento o es muy evidente que las tasas de interés van a subir porque hay una disparada en la inflación y demás. Entonces, yo puedo realizar la indexación contraria. Estoy en tasa fija, me devuelvo a la variable, porque la que sube es la variable, la IBR en el caso colombiano, y si la inflación se me subió y ese 10% va a ser insuficiente, pues yo realizo un swap IRS, donde voy a recibir tasa variable y voy a entregar tasa fija. Esto, como les digo, va muy enfocado a empresas que tienen portafolio de inversiones, pero también es una cobertura con instrumento financiero derivado. Siguiente, por favor. Cobertura de tasa de interés y divisas. Este es un ejemplo chévere porque también la cobertura nos sirve para comparar. Supongamos que yo tengo necesidades de liquidez y voy a endeudarme. Como todos sabemos, las tasas de interés están altas en Colombia. Entonces voy al banco y me dicen, le puedo prestar al 17% la plata que necesite. Supongamos que son 4.000 millones de pesos. Y 17% es una tasa de interés bastante elevada, pero también tengo acceso al mercado norteamericano, un banco norteamericano, tengo una línea de crédito, y averiguo en Estados Unidos y me dicen, yo se la presto a el 5%. Pues obviamente el 5% es mucho menos que el 17%, pero a cambio de tener una plata más barata, me meto en un riesgo cambiario. ¿Cuál es el riesgo cambiario? Que yo recibo hoy dólares, me los traen, los vendo a 4.000, pero si cuando voy a pagar el crédito el dólar está a 8.000, ese crédito me salió costosísimo, porque me toca sacar a 1.000 pesos, 8.000 millones, o sea, el crédito me salió al 100%. Entonces, ahí sí como dice el dicho, por hacer bonito dice feo. Pero existen estos instrumentos derivados financieros que nos permiten cuadrar toda la operación y comparar si es más barato endeudarse en pesos que endeudarse en dólares. Entonces, uno va con su asesor de confianza del banco y le dice que cuánto le vale cubrir ese crédito en dólares pasado a pesos. Entonces, yo puedo transferir la deuda, hacer todo el componente a través de un cross-currency swap y un swap de tasas, porque si te prestan aquí al 17, pero en Estados Unidos al 5, pero es posible que te digan en Estados Unidos, te presto al LIBOR más 3, a SOFR más 1, alguna cosa, te digo, no, yo quiero pasar eso a pesos, no hay riesgo ni de indexación por tasa variable, ni de moneda. Ellos hacen una serie de swaps y te convierten esa deuda a pesos y te dicen, mire, eso en pesos le queda al tanto. Y uno puede comparar si es mejor endeudarse en Colombia o en el extranjero. Eso aplica para Estados Unidos, Europa, Japón, los que tengan acceso a otros mercados financieros. Actualmente esto está para los que tengan, y acá en la audiencia trabajan en una empresa que tiene acceso a esos créditos en el exterior. Este negocio como tal está muy bueno, está mucho más barato endeudarse en Estados Unidos que en Colombia. En Colombia más o menos están prestando entre el 15 y 20%, por poner un rango amplio, y al realizar el swap no te va a salir más allá del 12%. Y el swap se hace a la medida. Si tu crédito es a 5 años con pago mensual, con pago trimestral, el banco te lo arma, el banco, la corporación, tu contraparte, te lo arma a la medida, cosa que los flujos queden totalmente machados, se le dice en el mercado, o totalmente estables, que por una parte recibo y por otra parte entrego. Todos estos instrumentos derivados, ¿para qué me sirven? Básicamente, para saber qué flujo de caja yo con una tasa fija sé cuánto voy a pagar a futuro. Con una tasa indexada jamás puedo saber. Si yo tengo deuda en pesos, sé cuánto voy a pagar si la tengo fija. Si tengo deuda en dólares y no he cubierto, no sé cuánto voy a pagar porque no sabemos el comportamiento futuro, ni de las tasas de interés, ni de las monedas. Entonces, Felipe nos va a dar un último ejemplo práctico de coberturas y los dejo en compañía de Felipe. Muchas gracias, Juan Carlos. Este ejemplo es relativamente nuevo, pero estoy seguro que a gran parte de las compañías o de las empresas les puede beneficiar, les puede interesar,
y es la cobertura de presupuesto. Un importador, exportador, voy a hacer el ejemplo con un importador. Un importador va a traer carros, un importador de vehículos, tiene un presupuesto de ventas y va a vender 1.200 carros. Ese es el presupuesto en 2024, distribuido en un inventario mes a mes de 100 carros. ¿Qué pasa? Que en este momento el dólar está abajo de 4.000, pues un nivel interesante, esto puede seguir bajando, pero digamos que el financiero o el dueño o el comité de inversiones dice, no, el mercado está esperando afuera que bajen 6 veces la tasa en Estados Unidos, esto nos parece mucho, la Fed está diciendo que va a bajar 3, vámonos por la Fed. Esto quiere decir que solo 3 bajadas de tasas el próximo año por parte de la Fed hace que el dólar se fortalezca, es decir, que el dólar empiece a subir o a fortalecerse con respecto a las otras monedas, y esto significa que ellos ven un dólar mucho más arriba de lo que está actualmente abajo de 4.000. ¿Qué hacen ellos? Este es el momento. Eso fue, ahorita estamos abajo de 4.000, es un momento interesante entonces para comprar o para cubrir la totalidad del presupuesto. Lo pueden hacer parcialmente o totalmente. Entonces dicen, listo, vamos a hacer una cobertura de presupuesto. ¿Qué es la cobertura de presupuesto? Lo que les decía, total o parcialmente, aprovechan las tasas actuales de dólar abajo de 4.000 y dicen, vamos a cubrir 10 millones de dólares, equivalentes a 6 meses de nuestro presupuesto. El primer mes, efectivamente, trajeron 100 vehículos, importaron 100 vehículos. El stock, este stock de cubrimiento que debería estar en el patrimonio, si está bien contabilizado, se va ejecutando, es decir, se va desmontando parcialmente esta cobertura a medida que efectivamente se cumplen los presupuestos o que efectivamente se materializa el inventario. Entonces, el primer mes trajeron los 100 carros que tenían presupuestados porque se cumplió la meta. Entonces, sacan del presupuesto o de la cobertura que está en el patrimonio y lo pasan a su PIG. ¿Qué les permite esto? Ya saben el costo de ventas anticipado. No tienen que esperar un mes, 2 meses, 3 meses. No, ya saben con lo que están jugando. Ya saben que su costo de ventas en los próximos 6 meses, que fue lo que cubrieron, es $1 abajo de 4.000. Esto le da a las empresas una tranquilidad, un flujo de caja y aprovechar las oportunidades en los momentos que son no solo para este mes, sino para futuras importaciones o futuras exportaciones. Es un producto relativamente nuevo, es un producto que la gente de pronto no conoce, pero tiene muchos beneficios este tema de contabilidad de cobertura de presupuestos. Ya pasando a la siguiente slide, vamos a hablar de la actualidad de coberturas en Colombia. Se ha visto un incremento en las empresas que han hecho coberturas. El año pasado fue un año récord de registros de cobertura, pero estamos muy rezagados todavía con países desarrollados y con algunos países de la región. La razón de una empresa es el producto o el servicio que presta, no es la especulación en monedas o tasas. Una empresa vende un producto, esa es la razón, no es especular en que el dólar va a subir o el dólar va a bajar para tener utilidad sobre eso. No es función del financiero ni el objeto de una empresa apostar recursos de esta empresa a las volatilidades del mercado, como decía Juan Carlos. Es imposible saber cómo va a estar el dólar el día de mañana. Ustedes vean las expectativas de los economistas más fuertes y casi ninguno le pega, inclusive las fallas son monumentales en lo que espera la gente. Para cumplir con los presupuestos y para tener certeza en los flujos, pues es necesario tener una política de coberturas adecuada que aproveche todos los beneficios y que mitigue todos los riesgos. Puede que una empresa, como decíamos, haga coberturas, pero no todas las empresas conocen y hacen el uso de la contabilidad de coberturas. Una buena práctica contable, no saben
los beneficios de llevar una buena práctica contable. ¿Qué nos lleva a esto? Tenemos que educar, tenemos que concientizar a las empresas del uso y el beneficio de las coberturas, la necesidad de cubrirse, de tener una certeza, cambiar la mentalidad que tenemos de ser unos especuladores y que en un año el financiero fue el rey porque cubrió bien y al año siguiente es el villano y le dan garrote porque no cubrió bien. Eso no es la función de un financiero. El financiero tiene que tener la certeza de tener los flujos, de planificar, de saber con qué está trabajando. No tiene la función de especular en el financiero y se tiene que dar prioridad a la cobertura, a la eliminación de riesgo y a la certeza que esta cobertura nos da. Ya pasando a la siguiente diapositiva, finalizamos nuevamente contando los beneficios que tienen las coberturas, como decíamos, la gestión de riesgo, minimizar el riesgo, saber de antemano con qué contamos, qué flujos tenemos, no necesitamos o no tenemos el riesgo o la volatilidad de la moneda, de las tasas, de los precios de los commodities. Esto nos permite tener una estabilidad financiera en la empresa, conocer los flujos, conocer las ventas. También nos permite planificar, ver a futuro mejor, tener una mejor planificación, saber con qué tenemos y con qué podemos jugar y adicionalmente pues tener el cumplimiento de presupuestos mucho más acertado. Lo que les decía, digamos, en el ejemplo de la contabilidad de presupuestos, la cobertura de presupuestos, podemos tener un conocimiento o estabilizar nuestro costo de ventas. Esto nos permite tener mucha más tranquilidad y lo que les decía en los ejemplos anteriores, no tener sobrecostos o sobre tributaciones por llevar una contabilidad mal, pues no aprovechando los beneficios de una buena práctica contable. Con esto doy fin a mi presentación y le doy paso a Rodrigo para que nos cuente de BDO y las Bueno, coberturas. no, yo creo que muchas gracias. Yo quiero resaltar de todas maneras y antes de que estos beneficios y que se lleven estos mensajes a toda nuestra audiencia, sí es muy importantes porque creo que resume en pocas palabras la importancia que tiene tener una estrategia de coberturas. Obviamente, y si quieren ahí hacia adelante, y no quiero alargarme en esto porque tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia que creo que tenemos el tiempo para poder atenderlas y que no perdamos la oportunidad. Pues obviamente, si quieren, ahí me adelantan, porfa, yo no sé si ya el slide. Eso, porfa. Pues yo quiero mencionar es que cada compañía tiene su modelo de negocio, su estructura de flujo de caja, su esquema de pagos y cobros, y eso hace pues que a veces debe ser muy personalizada la estrategia que se genere. Nosotros pues en BDO tenemos, digamos, la asesoría y los expertos para montar esta consultoría desde las distintas etapas, que son pues montar los procesos, también podemos capacitar, porque este es un tema que como mencionaba Felipe, todavía es muy nuevo en las empresas del país y que tener ese conocimiento ayuda mucho para el desarrollo de estas estrategias de cobertura. Ya pues, como lo mencionó Felipe, pues ya la implementación de la contabilidad de coberturas y es con nuestros equipos integrales, como con nuestro equipo financiero, como nuestro equipo de contadores expertos, que montamos una estrategia para las empresas. Y esta última que pues a veces parece ser menor, pero nuestra experiencia nos ha dado que la negociación es un tema que a veces pues tenerla como la asesoría para hacer la negociación cuando ya está implementada la estrategia y se defina cómo va a ser el título o el forward, la cobertura que voy a utilizar el instrumento, pues tener esa asesoría de un experto pues también ayuda a que se logre como el objetivo precisamente y esa eficacia que se quiere montar en la estrategia. Esto es como un resumen de lo que podemos ofrecerles en BDO. Y pues creo que nos quedan 5 minutos, me dicen aquí, entonces podemos, si quieren, aquí damos pues por terminado nuestra presentación y vamos a atender unas preguntas. Ya aquí me dicen Juanca o Felipe quién las responde. La primera es,
nos preguntan, ¿todos los instrumentos de cobertura se deben manejar contra el patrimonio? ¿Está mal manejar un forward contra resultados? Como si fuese una diferencia en cambio, por ejemplo. No está mal, no está mal llevarlo así. No es la mejor práctica contable, no es lo más óptimo. Puede que, dependiendo de la empresa, como decía Rodrigo, cada empresa es diferente, pero tiene más beneficios llevarlo al patrimonio. No están obligados. Si no quieren cumplir, digamos, con los ítems que les nombraba anteriormente, no es necesario que lo hagan y lo pueden seguir llevando pues en el estado de resultados, pero no aprovecharían los beneficios. De acuerdo, perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opciones hay actualmente en el mercado para cubrir ítems no financieros? Ejemplo, inventarios de combustibles con componente de variabilidad atado al precio del petróleo, donde la moneda funcional es igual a la moneda de la transacción. Ok. Se están poniendo las preguntas ya más... Sí. Sí. Se me ocurre rápido, es una pregunta que toca estudiarla, pero se me ocurre rápidamente que se podría medir la correlación de esos inventarios de combustible con la correlación que tienen con el precio del petróleo y se hace un estudio estadístico de la necesidad de cubrimiento a través del petróleo. O sea, mirar la correlación que está tan atada en ese precio del combustible contra el precio del petróleo y se podría cubrir a través del petróleo. Y si la moneda funcional es la misma, pues no tendría necesidad de cubrir la otra moneda. No sé si para la persona que hizo la pregunta esto es claro, si no pueden contactar a Rodrigo en Bedro y le hacemos Por un supuesto. estudio más profundo porque la pregunta no me es del todo clara, pero se me ocurre que hay activos que tienen una correlación muy marcada, la gasolina con el petróleo. Entonces, en vez de cubrir gasolina, podría uno cubrir petróleo. Perfecto. Y tenemos aquí, yo creo que nos da para otra, y es, ¿qué tipo de instrumentos sugieren para compras efectuadas con compañías relacionadas? Ese es un tema que es bien importante. ¿Dónde tienen un tiempo sustancial de crédito? ¿Dónde tienen un tiempo sustancial de crédito? Ejemplo, 190, 360 días. Aquí dependería de los flujos, de la periodicidad, porque si es un solo flujo, la mejor herramienta sería un forward o un futuro, pero si son diferentes flujos o diferentes riesgos que quiere mitigar, si quiere mitigar el riesgo de moneda o quiere mitigar el riesgo de tasas, depende, ahí sí, la figura más óptima sería un swap, donde se cubren los diferentes flujos, no sé, pueden ser mensuales, trimestrales, y también en un solo swap podemos, en una sola operación, en una sola estrategia, podemos simultáneamente cubrir riesgo de tasas y riesgo de monedas. Esto es a través de un basis swap. Por último, en esa última pregunta, entiendo que dice que un tiempo sustancial de crédito entre 190 y 360 días. Se me ocurre que si son compañías relacionadas, pues no deben hacer coberturas independientes. O sea, son compañías relacionadas y si estamos hablando, ejemplo, del dólar, pues está mal que una compañía cubra por un lado y la otra cubra por el otro. Eso se llama, dependiendo de las necesidades del dueño de esa compañía, del socio principal, pues mirar qué les sirve. Si son compañías relacionadas, si es una sola holding, un solo grupo empresarial, lo que se deben acordar es un cubrimiento natural. Por un lado lo que me entra, por el otro lado me sale. Entonces puede ser ineficiente buscar coberturas. También existe el cubrimiento natural, pero para esto se necesita un estudio profundo y un análisis de la situación puntual. Sí, de acuerdo. Yo creo que cada caso es particular pero creo que sí nos da una idea de más o menos qué podemos utilizar. Pues lastimosamente se nos acaba el tiempo y que nosotros pues queremos que obviamente todos tenemos cosas que hacer y respetamos el tiempo de toda nuestra audiencia. Eso sí quería pues primero que todos agradecerle a todos por su participación. Felipe, Juan Carlos, de verdad que creo que nos podríamos quedar mucho más tiempo aquí. Nos faltaron, creo que van saliendo otros temas para otras posibles conversaciones que nos quedan en las preguntas. Y
pues por favor no duden en contactarnos, mándenos sus preguntas a nuestro correo y las estaremos atendiendo porque pues obviamente la idea es poder atender los mayores temas que podamos. Muchísimas gracias a todos y espero nos veamos en otra ocasión. Muchas gracias, Rodrigo. Carlos, muy buen día para todos.